El orden mundial que te proporcionó vuelos baratos, comida en abundancia y la ilusión de una paz duradera se está desmoronando frente a nuestros ojos. Lo que vendrá a continuación no se parecerá en nada a lo que hemos vivido en las últimas décadas. Este análisis no es solo una advertencia, sino una disección técnica de por qué este colapso era inevitable desde una perspectiva sistémica, estadística y económica, y qué significa realmente para cada uno de ustedes que hoy intenta navegar la incertidumbre. Piensen en la última vez que el mundo se sintió genuinamente estable. Hoy, las guerras estallan en Medio Oriente con una ferocidad que desafía la diplomacia tradicional. La inflación no es un simple dato estadístico en una tabla de Excel, es un parásito que está devorando los ahorros que a las familias les tomó generaciones construir. Vemos a jóvenes brillantes, muchos de ellos ingenieros o estudiantes avanzados, rindiéndose ante el sistema, optando por el quiet quitting o apostando lo poco que tienen en activos digitales volátiles, no por avaricia, sino por la desesperada necesidad de tener alguna oportunidad de futuro en un juego que parece estar trucado. Nada de esto es aleatorio. No es mala suerte ni una serie de coincidencias desafortunadas. Lo que estamos presenciando es la muerte de un orden mundial en tiempo real. El sistema que construyó nuestro estilo de vida se está rompiendo por las costuras. Para entender hacia dónde nos dirigimos, primero debemos analizar los cimientos de lo que estamos dejando atrás. El espejismo del fin de la historia. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, Francis Fukuyama escribió uno de los ensayos más influyentes de nuestra era, El fin de la historia. Su tesis era simple: la humanidad había votado las grandes alternativas sistémicas. La monarquía, el fascismo y el comunismo habían fracasado. Lo que sobrevivió fue la democracia liberal de consumo, la libertad de comprar lo que quieras, votar por quien quieras y creer en lo que elijas. Fukuyama llamó a esto el ápice de la civilización humana, la respuesta final a milenios de experimentación política. En ese momento, el mundo entró en lo que los historiadores llaman el momento unipolar. Una sola superpotencia en el centro de un sistema global único, con los controles de mando firmemente en manos de Washington. Ese mundo se apoyaba en tres pilares fundamentales que hoy, de manera simultánea, presentan grietas estructurales profundas. El primer pilar, la Pax Americana. La Pax Americana no era solo un concepto geopolítico, era la arquitectura de seguridad del planeta. Por primera vez en la historia registrada, una sola nación tenía el poder militar y tecnológico suficiente para mantener un orden global. Esto se lograba mediante tres mecanismos técnicos: supremacía militar y tecnológica, una capacidad aérea y naval sin rival, respaldada por fuerzas especiales y operaciones de inteligencia con nodos en prácticamente todos los gobiernos de la Tierra. Como estudiantes de ingeniería, sabemos que la infraestructura de defensa no es solo hardware, es el software de control que dictaba quién podía navegar y quién no. Vigilancia masiva disfrazada de conectividad, el Internet, que nació como un proyecto militar, se convirtió en el sistema nervioso del imperio. Lo que llamamos la nube o el flujo de datos es, en realidad, una red de cables submarinos y centros de procesamiento que permitieron una monitorización sin precedentes. Instituciones multilaterales, la ONU y el Banco Mundial le dieron al imperio un rostro amable y democrático. Estas organizaciones hacían que el sistema pareciera justo, ocultando quién movía realmente las palancas del poder financiero. Al principio, funcionó. El este de Asia dejó de pelear y comenzó a comerciar. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza extrema. Pero la Pax Americana, como todo sistema complejo, comenzó a ignorar sus propias reglas de diseño. Cuando el imperio que escribe las reglas empieza a romperlas públicamente, bombardeando naciones sin consenso internacional o moviéndose contra potencias regionales sin pedir opinión al resto del mundo, el sistema pierde su legitimidad sistémica. El consenso era lo único que mantenía unido el engranaje. El segundo pilar, la ortodoxia de la ciencia. El segundo pilar fue la supremacía de la ciencia, que gradualmente reemplazó a la religión como el sistema de creencias organizador del mundo moderno. Los científicos se convirtieron en una suerte de sacerdocio transnacional, leales no a una nación, sino a una red internacional de revistas e instituciones. Sin embargo, en los últimos años, vimos cómo la ciencia se transformaba de un proceso de descubrimiento y duda metódica en una ortodoxia inamovible. Quien planteaba preguntas razonables sobre metodologías o plazos de desarrollo era tratado como un hereje peligroso que merecía la humillación pública. Eso no es ciencia, es religión con bata de laboratorio. El progreso científico genuinamente revolucionario, aquel que cambia la forma en que la humanidad vive,
y no solo una nueva aplicación de delivery o un chip ligeramente más rápido, se ha estancado. Las instituciones se volvieron más interesadas en proteger su propio consenso y sus fuentes de financiamiento que en cuestionar la realidad. El tercer pilar, el dólar y la ingeniería de la desigualdad. El tercer pilar es el dólar estadounidense. Su magia reside en ser un trozo de papel respaldado por nada más que la creencia colectiva. La gente organiza sus vidas enteras, trabajando décadas de su tiempo finito, para acumularlo. La brecha entre tener 100 millones y 1000 millones es funcionalmente cero en términos de calidad de vida real, pero la persecución nunca se detiene. El problema es que el dólar se convirtió en una máquina de fabricar desigualdad. La impresión ilimitada de moneda transfiere riqueza de manera invisible de los jóvenes a los viejos, de los pobres a los ricos. Un joven profesional hoy, aunque trabaje con más eficiencia técnica y conocimientos que sus padres, difícilmente podrá ser dueño de la propiedad que sus padres compraron con un esfuerzo proporcionalmente menor. El sistema está arcodeado para beneficiar a quienes ya poseen activos, y las nuevas generaciones lo saben. Por eso dejan de jugar. Por eso apuestan al Bitcoin o a los deportes, no por pereza, sino porque es la respuesta racional a un juego que consideran trucado. La anatomía del colapso, energía, alimentos y agua. Cuando estos tres pilares fallan al mismo tiempo, el mundo debajo de ellos no se asienta suavemente, se rompe. Y aquí es donde entran las variables físicas que no podemos ignorar. Todo lo que ves a tu alrededor tiene su origen en el petróleo, tu teléfono, tu ropa, las medicinas en tu botiquín y la comida en tu mesa, cultivada con fertilizantes derivados de hidrocarburos. La civilización de 8.000 millones de personas se asienta sobre una base de petróleo barato fluyendo sin interrupciones desde el Medio Oriente. En el momento en que ese flujo se altera, cada sistema dependiente falla en cascada. La matemática de la alimentación es escalofriante. La única razón por la que la población mundial se mantiene alimentada es porque los fertilizantes producidos en el hemisferio norte se envían a regiones agrícolas en África y Asia que no podrían producir ni una fracción de su comida sin ellos. Corta esa red mediante guerras, sanciones o destrucción de infraestructura, cosas que ya están ocurriendo, y las hambrunas resultantes serán diferentes a cualquier cosa que el mundo moderno haya presenciado. A esto se suma la escasez de agua, que es estadísticamente más grave que la de alimentos. Los países con mayor estrés hídrico son los mismos que ya enfrentan inseguridad alimentaria y colapso político. Esta convergencia produce históricamente una sola cosa: migración masiva. Cientos de millones de personas moviéndose hacia zonas estables colisionarán con naciones envejecidas y económicamente frágiles que, aunque necesitan mano de obra, son políticamente incapaces de absorber recién llegados sin fracturarse culturalmente. La fragilidad física del Internet, incluso el Internet, que percibimos como algo etéreo, es físicamente vulnerable. El Internet existe como cables submarinos que recorren el fondo del océano. Varios de esos cables pasan directamente por las regiones más volátiles del planeta en este momento. Un solo corte deliberado podría eliminar el acceso a la red para el 30% de la población global. No sería un simple apagón de Netflix, sería el colapso instantáneo de la banca, las finanzas, las cadenas de suministro y el comercio internacional, ya que toda nuestra infraestructura actual corre sobre nubes que dependen de que esos cables permanezcan intactos. De la eficiencia a la resiliencia, entender esto no tiene como objetivo generar miedo, sino claridad. La conciencia es lo único que separa a las personas que se adaptan de las que se quedan esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad. El cambio más importante que debemos hacer es pasar de la optimización por eficiencia a la optimización por resiliencia. El mundo unipolar se optimizó para una sola cosa: hacer todo lo más barato y rápido posible, extrayendo el máximo beneficio de un sistema estable. La resiliencia, en cambio, hace una pregunta diferente: si todo el sistema externo falla, ¿puedes sobrevivir? ¿Puede tu comunidad protegerse? ¿Puedes tú, personalmente, aportar un valor técnico o humano que no dependa de una cadena de suministro global estable? Moverse del materialismo hacia el propósito suena filosófico, pero es una cuestión de supervivencia práctica para los gobiernos. Cualquier Estado que ya no pueda garantizar la prosperidad material y la mayoría se dirige hacia allá, necesita que su población encuentre sentido en algo más que el consumo, en la comunidad, la identidad o la trascendencia. El gran salto generacional, la transición más difícil, será la de los viejos a los jóvenes. Los baby boomers en las naciones occidentales controlan el acceso a la mejor salud de la historia,
Han acumulado una riqueza sin precedentes y ostentan un poder político que no muestran signos de ceder voluntariamente. Mientras tanto, los problemas que realmente necesitan solución, la gobernanza de la IA, el realineamiento geopolítico, la gestión de recursos escasos, requieren los horizontes temporales largos y la energía que solo poseen los líderes jóvenes. Japón es el caso de estudio más agudo, con la población más envejecida de la Tierra. Tienen una ventana de quizás 5 a 10 años antes de que las consecuencias económicas se vuelvan inmanejables. Esa presión podría ser precisamente lo que los obligue a encontrar la solución antes que nadie. La honestidad es la nueva claridad. Muchos de ustedes esperan que se firme un tratado de paz en unos meses, que el petróleo se estabilice y que el mundo que conocieron regrese. Esa esperanza es comprensible, pero no es honesta. Y en este momento, ustedes merecen honestidad más que consuelo. El momento unipolar ha terminado. Ese periodo históricamente único de paz liderada por Estados Unidos, energía barata y prosperidad sin fronteras duró unos 30 años. Las condiciones que lo hicieron posible han desaparecido. Lo que viene después no está predeterminado. La forma del nuevo mundo será decidida por las elecciones que individuos, comunidades y naciones hagan en los próximos 5 a 10 años. Esto significa que tus decisiones hoy tienen más peso estadístico del que han tenido en cualquier punto de tu vida. Aprende habilidades que importen cuando los sistemas globales fallen. Construye comunidades que puedan funcionar sin apoyo externo. Cuestiona todo lo que absorbiste sobre cómo funciona el mundo, porque la mayoría de esas verdades solo eran válidas en una ventana de la historia que acaba de cerrarse. Las personas que ven la transición claramente mientras ocurre son las únicas que tienen la oportunidad de dar forma a lo que viene después. En un mundo de caos, la claridad es el recurso más escaso y valioso que existe.